Corresponde este día hablar acerca de la propiedad de cambio de base. ¿En qué consiste la propiedad de cambio de base? Si yo tengo el logaritmo de base a elevado a la n, ¿cómo yo cambio ese logaritmo a otra base? Esto va a ser igual a el logaritmo de b elevado a la n sobre el logaritmo de b elevado a la a. B representa la base de ese logaritmo, pero en todo caso lo que yo voy a tomar en cuenta nada más es el exponente, en este caso n, y la base que es a. Entonces el logaritmo de a elevado a la n va a ser igual al logaritmo de b elevado al exponente sobre el logaritmo de b elevado a la base. A y b van a ser números reales positivos. El valor de a y de b son números cualesquiera reales positivos, pero deben de ser diferentes de 1. Y n representa a un número mayor que 0. Para poder tomar en cuenta la propiedad de cambio de base, podemos hacerlo de dos formas. Se puede utilizar el logaritmo natural, que su abreviatura es LN, que significa logaritmo natural, y también se puede utilizar el logaritmo de base 10, que es el que normalmente estamos utilizando, que es log, que significa logaritmo. Estos solamente son abreviaturas que se van a utilizar para hacer el cambio de base. Vamos a comenzar con unos ejemplos, que son los ejemplos que usted tiene en su libro a partir de Presente. De la página 165. Eso lo encontramos en la página 165. Veamos los ejemplos utilizando el cambio de base. La propiedad de cambio de base que también yo se las escribí en la clase anterior cuando hablábamos de las propiedades de los logaritmos. Dice el ejemplo número 1. El ejemplo 1, encontrar el valor de logaritmos de base 7, logaritmo de base 7 elevado a la 32. Primero, lo que vamos a hacer es determinar qué tipo de logaritmo voy a utilizar, si logaritmo natural o el logaritmo de base 10. En este caso, el primer paso es determinar qué tipo de logaritmo voy a utilizar. Utilicemos el logaritmo de base 10. Entonces el ejercicio dice logaritmo de base 7 a la 32. Veamos que aquí tengo la propiedad. Tengo logaritmo de 7 elevado a la 32. Observe que a, logaritmo de a elevado a la n, a representa el 7. Y n representa el exponente que es 32. Eso va a ser igual a, como voy a utilizar el logaritmo de base 10, que su abreviatura es log, voy a decir que el logaritmo de b a la n, en este caso, ¿cuánto vale n? N vale 32. Miren, logaritmo de n, que en este caso n vale 32, sobre el logaritmo de b a la a, que en este caso a vale 7, sobre el logaritmo de 7. Observe que b únicamente es la base, como en este caso estoy tomando de base 10, aunque aquí no lo veamos, aquí es logaritmo de base 10 elevado a la 32, logaritmo de base 10 elevado a la séptima. Cuando tenemos logaritmo de base 10 no es necesario colocar el 10. Entonces lo importante aquí es que para poder cambiar, utilizar la propiedad de cambio de base es el desarrollo va a ser el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base, ¿bien? El logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base, que es 7. Luego eso yo lo voy a introducir en la calculadora. Paso 2 va a ser utilizar la calculadora para poder encontrar los valores. Entonces el logaritmo de 7 a la 32 va a ser igual a, usted en su calculadora va a introducir logaritmo de 32, que es 1.505,
entre el logaritmo de 7 y el logaritmo de 7 es 0.845. Luego hacen la división y vamos a tener el resultado. El logaritmo de 7 elevado a la 32 va a ser igual a, dividimos 1.505 entre 0.845, nos va a dar como resultado 1.781. 1.781. Ahí tengo el resultado del logaritmo utilizando el cambio de base. Repito, lo importante aquí es determinar que la propiedad la vamos a desarrollar el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base. Este valor, logaritmo de 32, yo lo voy a introducir en la calculadora tal cual está. En su calculadora aparece una tecla que se llama LOG, que es del logaritmo. Logaritmo de 32 es 1.505 sobre el logaritmo de 7, que es 0.845. Hacemos la división de 1.505 entre 0.845 y nos va a dar 1.781. Significa que el logaritmo de 7 elevado a la 32 va a ser igual a 1.781. Hagamos ejemplo 2. Siguiendo los mismos pasos. Son sencillamente dos pasos. Paso número 1, decidir qué logaritmo voy a utilizar. Y número 2, poder encontrar eso en la calculadora. Veamos el ejemplo 2. Dice, calcular el logaritmo o encontrar el valor del logaritmo de 1/2, logaritmo de 1/2 elevado a la 85. Logaritmo de 1/2 elevado a la 85. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, vamos a decidir qué logaritmo utilizar. En el anterior utilizamos el logaritmo de base 10, ahora utilizamos el logaritmo natural. Logaritmo natural, que solamente son las abreviaturas. Luego aplicamos la propiedad de cambio de base. El logaritmo que voy a convertir es logaritmo de 1/2 elevado a la 85. Miren, va a ser igual a, si comparo con la propiedad logaritmo de a, que es la base, ¿cuánto vale la base aquí? 1/2 elevado a la n. ¿Cuánto vale n? 85. Eso es igual a el logaritmo del exponente, que en este caso es 85, pero como es logaritmo natural, voy a poner logaritmo natural de el exponente, que es 85, sobre el logaritmo natural de la base, que es 1/2. Logaritmo natural de 85 sobre el logaritmo natural de la base, que es 1/2. Ahora utilizamos la calculadora, nos vamos a dar cuenta, paso número 2, utilizar la calculadora, y tendríamos que el logaritmo de 1/2 elevado a la 85 va a ser igual a, en la calculadora, logaritmo de 85, 4 puntos, eso lo tiene en su libro, pero puede también hacerlo comprobado en la calculadora, 4.4427, sobre el logaritmo de 1/2, que es menos 0.6931. Hacemos la división, logaritmo de 85, 4.4427, entre logaritmo de 1/2, que es menos 0.6931, va a dar como resultado que el logaritmo de 1/2 elevado a la 85 va a ser igual a menos 6.409. Menos 6.409. Dos pasos sencillos. Bueno, en este caso sería 3. Primer paso, elegir qué logaritmo voy a utilizar, si logaritmo de base 10 o logaritmo natural. Y luego, paso número 2, sería quizás desarrollar la propiedad, que sería el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base, y luego colocar eso en la calculadora, hacer la división y encontrar el valor del logaritmo. Repito,
El logaritmo de a elevado a la n con la propiedad de cambio de base va a ser igual a el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base. Introducimos eso en la calculadora, hacemos la división y ese es el valor del logaritmo. Ahí tenemos la propiedad de cambio de base. Veamos ahora la gráfica de una función logarítmica. Sería el subtema 8, gráfica de una función logarítmica. Subtema 8, gráfica de una función logarítmica. Cuando hablamos de gráfica, es lo mismo de graficar una función, que es lo que hemos hecho en las unidades anteriores. Solo que ahora, para poder determinar el valor de y, lo que voy a hacer es encontrar el valor de un logaritmo. Para poder hacer la gráfica de una función logarítmica, es de tener en cuenta dos casos. Existen dos casos. El primer caso es cuando a es mayor que 0. Primer caso, cuando a es mayor que 0. O sea, los valores que me van a ir dando como resultado van a ser mayores que 0. Esta es una gráfica creciente. El segundo caso es cuando a es mayor que 0, pero menor que 1. A es mayor que 0, pero menor que 1. O sea que los valores van a estar entre 0 y 1. Esa es una gráfica decreciente. Creciente cuando la gráfica crece hacia los positivos, o sea, los números reales positivos. Y decreciente cuando la gráfica desciende hacia el lado izquierdo, que en este caso serían los valores negativos, o la gráfica nos va a demostrar, según la forma en que usted trace la gráfica, ahí se va a dar cuenta si la gráfica está creciendo o si la gráfica está decreciendo. Creciente es cuando la gráfica sube y decreciente es cuando la gráfica baja. Eso lo vamos a ver cuando estemos graficando la función logarítmica. Debemos de recordar también que para poder encontrar los valores de los logaritmos, para encontrar el valor del logaritmo en la calculadora, para hacerlo en la calculadora, valor en la calculadora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Logaritmo de a la x va a ser igual al logaritmo de x entre el logaritmo de a. Veamos. Aquí lo que voy a hacer es seguir utilizando quizás la propiedad de cambio de base. Si lo que yo quiero encontrar es el valor de un logaritmo, ¿cómo encuentro el valor de un logaritmo en la calculadora? No puedo poner logaritmo de la base de una vez en el exponente porque no le va a dar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar el logaritmo, el valor exacto del logaritmo en la calculadora? Voy a desarrollar el cambio de base. El logaritmo de x, o sea, el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base. Y en este caso, en la calculadora le va a dar el valor de este logaritmo. Entonces, el desarrollo es lo que yo voy a utilizar. El logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base para encontrar el valor de un logaritmo exacto. Ahora veamos un ejemplo para comprender esa explicación. Dice el ejemplo número 1, en este caso del subtema 8, graficar la función logarítmica. Pongamos ahí ejemplo 1.
ejemplo, voy a hacer solamente un ejemplo. Graficar la función, en este caso la función es un logaritmo, y igual a logaritmo de base 6 elevado a la x. Miren, la función es logaritmo de base 6 elevado a la x, donde x va a ser igual a 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Recordemos que para poder graficar lo que yo necesito es valores pares ordenados x, y. En este caso yo voy a encontrar los valores para y porque ya me están dando los valores para x. Miren. ¿Cuáles son los valores para x que voy a graficar? 3, 4, 5 y 6. Entonces yo quiero pares ordenados x, y. Voy a encontrar y. Y aquí está la función. Mira, el valor de y va a ser el logaritmo de 6 elevado al valor de x. Entonces esto voy a utilizar para encontrar los valores de y. Empecemos cuando x vale 3. Cuando x vale 3. La función logarítmica es y igual al logaritmo de 6 a la x. Y igual a logaritmo de 6 a la x. Pero estoy diciendo que x vale 3. Entonces, y va a ser igual al logaritmo de 6, de base 6, elevado al cubo, elevado al 3, que vale x. ¿Okay? Y va a ser igual al logaritmo de 6 a la x. ¿Pero cuánto vale x? El primer valor para x vale 3. Esto yo lo voy a encontrar en la calculadora, pero no puedo colocar logaritmo de 6 elevado al cubo. ¿Cómo lo voy a hacer? Desarrollando el cambio de base. ¿Cómo quedaría esto en la calculadora? ¿Cómo voy a encontrar el valor de y? El valor de y va a ser igual a el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base. Por lo tanto, el valor de y, cuando x vale 3, va a ser igual a 0.61. Ahora veamos cuando x vale 4. Cuando x vale 4, me están dando solamente 4 valores para x. Eso lo voy a sustituir en la función logarítmica. No sé quién está ahí activado su micrófono, si nos ayuda, por favor. De Big Smoke, no sé quién es. Cuando x vale 4, miren, la función logarítmica es y igual a logaritmo de 6 a la x vale en este caso 4, y va a ser igual al logaritmo de 6 elevado a la x, que es 4. Eso no lo puede colocar en la calculadora. Vamos a desarrollar el cambio de base, que va a ser y igual al logaritmo del exponente, que es 4, sobre el logaritmo de la base, que es 6. Y haciendo esos valores y dividiendo, nos va a dar que el valor de y en este caso va a ser 0.77. Ahora cuando x vale 5 y cuando x vale 6. Cuando x vale 5, cuando x vale 6. La función logarítmica es, en este caso, y igual al logaritmo de 6 a la x. Estoy diciendo que en este caso el logaritmo de 6 a la x equivale a 5. Me quedaría el logaritmo del exponente, que es 5, entre el logaritmo de la base, que es 6. Haciendo eso en la calculadora, el valor de y en este caso nos va a dar 0.89. Lo mismo cuando x vale 6, la función logarítmica es y igual al logaritmo de 6 a la x. Estoy diciendo que, me están diciendo que en este caso x vale 6. Me quedaría que y va a ser igual al logaritmo de 6 elevado a la sexta. En la calculadora voy a colocar el logaritmo del exponente, que es 6, entre el logaritmo de la base, que es 6. Observe que es el mismo valor. De una vez por lógica puedo decir que ese valor va a ser 1. Observe que ahí tengo los valores para x y los valores para y. Podemos formar una tabla, podemos formar una tablita y poder tener los pares ordenados que voy a graficar. Hagámoslo aquí en este espacio. ¿Cuáles son los valores que voy a graficar?
los valores para X y los valores para Y. Ya me están dando los 4 valores para X. ¿Cuáles son? 3, 4, 5 y 6. Ahora yo he encontrado a través de la función logarítmica los valores para Y. ¿Cuál fue el primer valor para Y? 0.61. 0.61. Siguiente valor para Y, cuando X vale 4, 0.77. Valor para Y cuando X vale 5, 0.89. Valor para Y cuando X vale 6 es 1. Esos 4 valores, esos 4 pares ordenados, son los que voy a graficar. He hecho este desarrollo para determinar de qué forma vamos a encontrar el valor de la función logarítmica, haciendo el desarrollo del cambio de base, que es el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base. Podemos hacer rápidamente la gráfica. Solo voy a hacer un machote de la gráfica para poder analizarla. A ver si nos queda aquí. No necesito muchos pares ordenados porque solo tengo 4 valores para X. Tengo del 3 al 5. 3, 4, 5, 6. Lo voy a hacer como un machote nada más. Aquí tengo el 1, el 2, el 3. ¿Cuál es el primer par ordenado? Observe. Usted sabe que la línea horizontal es X, la línea vertical es Y. El primer par ordenado es cuando X vale 3, Y vale 0.61, es decir, antes de llegar al 1 en Y. El siguiente es 0.77, también 4,0.77 antes de llegar al 1, muy cerca. Luego el otro es 0.81 y luego es exactamente el 1, 6,1. Veamos al trazar la gráfica. Miren, si yo trazo la gráfica, estos puntos, usted se va a dar cuenta que esa gráfica es decreciente, porque mire, crece hacia la derecha. Y entre más valores yo coloque antes del 3, esa gráfica se va a ir acercando al eje Y, pero nunca va a tocar al eje Y. Nunca va a tocar al eje Y. Podemos hablar de las características de esta gráfica, analizarla rápidamente. ¿Qué podemos decir de esta gráfica? Primero, podemos ver que el punto de intercepción, aunque no lo veamos, acá en la gráfica el punto de intercepción va a ser en el punto 1,0. Aquí estaría el punto 1,0. Bueno, aquí está 1, 2. Aquí no lo coloqué, pero aquí iría el 1, luego el 2 y el 3. Entonces, el punto de intercepción, el punto intercepto es 0,1. También podemos observar que la asíntota, ¿qué es la asíntota? La asíntota va a ser el eje Y o el eje X. Va a ser aquel eje que se va a acercar a la gráfica, pero que nunca va a unirse. En este caso, si hacemos más valores para X, la gráfica se va a ir acercando a Y, pero nunca va a unirse, jamás. Entonces, eso se llama asíntota. La asíntota es el eje Y, porque la gráfica se va acercando al eje Y, pero nunca va a unirse. Otra característica es que todos los valores que nos dan para X, los valores de X, todos son positivos. Todos van a ser valores positivos. También ya vimos que como la forma que tiene la gráfica, observen, miren, desde abajo voy hacia arriba. Entonces, esta gráfica es tipo de gráfica. Es creciente. Esta gráfica es creciente.
Y también podemos observar que cuando X aumenta, miren, cuando X aumenta, el valor de Y también va aumentando. Y también va a aumentar. Vaya, ya grosso modo hemos graficado una función logarítmica, que es lo importante de esta clase, es poder determinar los valores para Y. Ya graficar pares ordenados X, Y, todo el mundo lo puede hacer. Tenemos el plano cartesiano, coloca los puntos y ya tenemos la gráfica de la función logarítmica. ¿Qué es lo nuevo? Únicamente los valores para Y, que los encontramos a través de los logaritmos cambio de base, que es el logaritmo del exponente entre el logaritmo de la base, nada más. Ya me quedan 10 minutos, pasamos al siguiente tema. Igual si la transmisión se corta, yo voy a mandar los links de los videos. Eso es todo en cuanto a la gráfica de una función. Vamos a ver ahora la función inversa de un logaritmo. Sería el subtema 9, función inversa de una función logarítmica. 9, función inversa de una función logarítmica. Una función inversa. Ya hablamos acerca de las funciones inversas, entonces nos va a ser fácil comprender. Démosle una vez con ejemplo. Ejemplo 1, encontrar la función inversa. Encontrar la función inversa de f de x igual a logaritmo de 2 a la x. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la función es un logaritmo. Nada más. Ahí dice graficar, pero en este caso no lo voy a hacer. Recordemos que para poder encontrar la función inversa, lo primero que vamos a hacer es el cambio de variable. La función que me están dando es f de x igual a logaritmo de base 2 elevado a la x. Lo primero que voy a hacer es cambiar x con y. F de x es lo mismo a decir y. F de x es y. Entonces yo digo que y va a ser igual a el logaritmo de base 2 elevado a la x. Para hacer esta función inversa, intercambio x con y. Donde está y voy a colocar x, logaritmo de 2, y donde está x voy a colocar y. Y luego lo que voy a hacer es despejar a y. En este caso vamos a despejar a y de esa función, pero para poder despejar a y debo de convertir eso a una función exponencial. Aquí está, de forma logarítmica lo voy a pasar de forma exponencial. En este caso tendríamos que x va a ser igual a, de forma exponencial, lo que hago es quitar la parte del logaritmo, pero lo voy a hacer aquí paso a paso. Recordemos, ¿cómo convierto esto a forma exponencial? Digo, lo que es respuesta o resultado pasa a ser el exponente y el exponente pasa a ser el resultado. Por lo tanto, y va a ser igual a 2 a la x. Ya está de forma exponencial. ¿Cómo hago para cambiarlo de forma logarítmica a forma exponencial? Sencillo. El resultado pasa a ser el exponente y el exponente pasa a ser el resultado. Y ya lo tengo, miren, de forma exponencial y ya me quedó despejado y. Entonces la función inversa, en este caso la función inversa f a la menos 1 de x va a ser igual a 2 elevado a la x. Ahí tenemos cómo encontrar la función inversa de un logaritmo. Esa es la función inversa. Hagamos un ejemplo más acerca de la función inversa. Llamémosle ejemplo número 2. Ejemplo 2. Encontremos la función inversa de logaritmo de 8 elevado a la x. Logaritmo de 8 elevado a la x. Vamos a hacer los mismos pasos. ¿Cómo encuentro la función inversa
de un logaritmo. Primero vamos a intercambiar x con y. Sabemos que f de x es y. Y igual al logaritmo de base 8 elevado a la x. Intercambio. Donde está y voy a colocar x. Y donde está x voy a colocar y. Convierto esto a forma exponencial porque está en forma logarítmica. Entonces, anteriormente lo teníamos de esta forma, al revés, pero da lo mismo. Lo voy a hacer al revés ahora. Logaritmo de 8 elevado a la y es igual a x. En esto mismo, solo que al revés. ¿Cómo convierto esto a forma exponencial? Lo que es exponente pasa a ser el resultado y el resultado pasa a ser el exponente. Entonces, 8 a la x va a ser igual a y. Ya tengo despejado y, ya tengo la función inversa. Por lo tanto, la función f a la menos 1, f a la menos 1 representa la inversa. F a la menos 1 de x, la inversa de la función va a ser igual a 8 elevado a la x. Miren, sencillo. Sigo los mismos pasos de una función inversa. No sé cuánto tiempo me queda para poder llegar hasta acá. Quizá voy a quedarme aquí, hasta aquí, y voy a luego poder hacer otro ejemplo de la función inversa. Y el último tema de esta clase, que es las ecuaciones logarítmicas, lo voy a hacer en otro video. Aprovechando estos últimos segundos, yo sé que ya les explicaron que yo voy a dar la clase, voy a mandar el video del link para que usted lo pueda revisar. Y durante todo este día va a estar habilitado un laboratorio. Ya no van a hacer una tarea que me la van a enviar dentro de una semana. No, este día va a ser dedicado únicamente a matemática. Entonces usted va a tener hasta las 11:59 de la noche de este día para poder desarrollar el laboratorio. Entonces lo que yo les aconsejo es que revisen nuevamente el video, que hagan ejercicio del libro, para que luego usted se meta al aula virtual por la tarde o cuando se sienta preparado y haga el laboratorio de esta clase. Ese laboratorio va a estar habilitado hasta las 11:59, es decir, va a tener todo el día. Eso sí, solamente va a tener una oportunidad para hacerlo. Si usted empieza a hacerlo, solamente esa oportunidad va a tener. Por eso yo le voy a pedir que luego que termine la clase, usted haga ejercicios por la tarde y ya cuando usted se sienta preparado, se meta al link y haga el laboratorio de esta clase. Y ya ¿Cuántos durante toda la ejercicios son? semana ya no vamos a tener matemáticas, sino que va a tener otras materias. Entonces, voy a continuar con otro ejemplo de la función inversa y luego les mando el link de los dos videos para que puedan ustedes observarlos, practicar y luego hacer el laboratorio. Ejemplo número 3. Siempre de función inversa. En el ejemplo 3 de la función inversa tenemos la función inversa de, ejemplo 3, la función inversa del logaritmo de x. Logaritmo de x. Igual, la función que tengo es f de x igual al logaritmo de x. Sabemos que f de x es y, logaritmo de x. Intercambio, donde está la x, coloco la y, y donde está la y voy a colocar la x. Miren, logaritmo de y. Les decía que cuando no aparece ninguna base y aparece log, eso es logaritmo de base 10, perdón. Aquí es como que tenga igual a logaritmo de 10 elevado a la y. Despejando y, voy a intercambiar. Lo que es resultado pasa a ser exponente y el exponente pasa a ser el resultado para convertirlo, miren, de forma exponencial y ya tengo despejado y. Por lo tanto, la función inversa de logaritmo de x va a ser igual a 10 elevado a la x. ¿De dónde sacamos este 10? Como dice log significa